Y esto es Café Conexionistas o Conexionistas Café, como quieran, como prefieren llamarlo. Y bueno, pues aprovechando que el señor Edgar está en México, vino a visitarnos desde Houston y pues estamos aprovechando para hacer una serie de conexionistas, pero pues un poco más ligeros, ¿no? Más tranquilos. Como pueden ver, tenemos toda la parafernalia de café al frente de nosotros, porque pues tenemos un invitado padrísimo. Bueno, y además nos recibe en su casa. Exactamente. Nos, Además, somos nosotros los no somos invitados. los invitados, nos recibe en su casa, pero además son estas pláticas en donde hay el material para poder hablar de ello. Además de que estamos disfrutando un buen café, tenemos a nuestro amigo Eduardo Nader, ¿no? Polifacético, porque ya habíamos invitado a Eduardo a un Conexionistas previo, y ahora lo volvemos a invitar con un tema totalmente distinto y además muy familiar, en el que yo me estoy empezando a aficionar y me parece que no sé cuánta población del planeta disfrute de el café. Eduardo, gracias por recibirnos, bienvenido a Conexionistas y arranquémonos a hablar, ¿no?, de esta delicia del café, Muy ¿no? bien, gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Lalo. ¿Cómo empezamos la historia de cómo empezó pues, deliciosa afición que tenemos muchos, ¿no? Y sobre todo la humanidad es que consume café a un nivel impresionante. Sí, cómo no. Es, de hecho, para mí ha sido algo muy importante. El café ha sido parte de mi vida desde pequeño. Recuerdo que cuando, cuando vacacionábamos en verano, ya ven que pues, hace sed y uno como niño hace mucho ejercicio. Seguramente yo tenía menos de 9 años porque vivía en una casa en donde crecí los primeros años de mi vida y salí en la bicicleta y recuerdo que descubrí la delicia de llevar botellitas de café con azúcar, en aquel entonces lo tomaba con azúcar, de Nescafé, que pues, era lo que se tomaba en casa, o café instantáneo para no decir marcas, a menos que nos patrocinen Nestlé. Pues este café instantáneo, del que también tengo una bonita anécdota paralela a esto, y bueno, delicioso llevar el café pero frío en botellitas, y entonces yo me salía en la bicicleta y le daba sorbitos a este tarro de café y pues no me cansaba, ¿no? Claro que pues, yo como niño, como les digo, seguramente menos de 9 años, que fue cuando nos mudamos, no entendía los efectos del café y seguramente mi mamá no se daba cuenta que lo consumía, ¿no? Pero era una época en que los niños consumíamos café. Yo me acuerdo que para cenar las noches, en la merienda con Café hasta frío, ¿no? No, pues había la opción de, ¿qué quieres? ¿Chocomilk o café con leche, no? Café con leche, te echabas tu cafecito con leche antes de dormir. Sí, claro. Ningún problema. Sí, y era muy fácil y muy, de alguna manera, común, ¿no? Sí. Común tener el café. Recuerdo que cuando nosotros éramos chicos, el café instantáneo era lo que había, porque contar con aparatos eléctricos pues era algo casi prohibitivo, ¿no? Vivíamos en un país, que ojalá y no volvamos a esas circunstancias, en el que la tecnología y ese tipo de aparatos nos era casi negado, ¿no? Ya beber un café filtrado, ¿no? Un café, lo que llamamos americano, pues era casi un lujo, o había que ir a alguna buena cafetería, seguramente cafeterías americanas, como lo que era Vips o Sanborns, a disfrutar de estos cafés filtrados, ¿no? Y en México habían pues dos tipos de cafeterías. Las cafeterías donde iban los intelectuales a platicar, a comentar, ¿no? Los señores, sobre todo pues los jubilados, los retirados, los maestros, los filósofos, los escritores, a platicar. Las cafeterías no eran para cualquier persona, eran básicamente lugares para intelectuales. Pues ahí está la célebre cafetería, ¿no? Pues en el centro, donde dicen que se gestó una revolución. No sé, ¿no? En fin, pero las personas que querían empezar a disfrutar de café, y sobre todo este café americano, pues seguramente iban a Sanborns o a Vips a tomar este café filtrado. Y al poco tiempo, algunos hogares empezaron a tener la maravilla de la cafetera que hacía un filtrado, y empezamos a saber lo que era un café diferente al café instantáneo, ¿no? Un café con un poquito más de aroma, de propiedades, sobre todo, pues, fresco, ¿no? Con un sabor un poco fresco, aunque debo decirlo ahora, pues no necesariamente el café de mejor calidad. En esa fecha fue donde yo ya lo tomé de manera profesional. Yo ya estaba estudiando la carrera, cuando entré a trabajar a un lugar en el que pues, había que programar. Alguna vez me pregunté por qué yo no soy tan afecto a la bebida, y lo que pasa es que mi profesión exigía estar pues al 100, ¿no? O sea, siempre estar alerta y despierto y pendiente. Y bueno, pues
tomar una cerveza o alguna bebida de ese tipo, pues es lo contrario, ¿no? Te relaja o te adormece. Entonces nosotros, yo estudié ingeniería cibernética como primera profesión, pues de lo que se trataba era de estar despiertos y alertas, ¿no? Entonces empecé a encontrar en el café, pues a este amigo que conocí en mi niñez sin darme cuenta, que me permitía pedalear mucho en la bicicleta. Ahora encontré este amigo que me permitía pues desvelarme, hacer los programas, sacar los proyectos universitarios que eran muy complicados, y ahí fue donde decidí no tomar azúcar, porque como me di cuenta que entre el café y yo había nacido ya una relación a largo plazo, algo así como un matrimonio, entonces yo dije, bueno, si tú y yo vamos a tener muchos años por delante. O sea, ya le hablaba al Sí, café, sí, ya, claro. ya lo tenía. Tenemos que sacar el azúcar del medio, porque si no me voy a quedar sin dientes, ¿no? O más gordo de lo que podría uno estar. Entonces, ahí tomé la decisión, me costó trabajo al principio, pero ahí es donde empecé a descubrir realmente el verdadero sabor del café, y no solamente los efectos estimulantes o relajantes, porque yo soy una de las personas que también el café le relaja. De hecho, mi esposa se ríe porque a veces estoy a las 10 de la noche y me bajo a preparar un café, ¿no? Y a veces me duermo y al día siguiente pues tengo la taza a la mitad de café. O sea, hay veces que a mí el café no me quita el sueño, al revés, me relaja, ¿no? Pero bueno, aparte de estos efectos interesantes, pues también todos los efectos que causen el paladar, en la lengua, en la garganta, pues que son muy agradables, ¿no? También son parte de la experiencia de las bebidas. Las bebidas alcohólicas también aportan ese placer. El cigarro, bueno, varias cosas que nosotros ingerimos, pues también son una experiencia, ¿no? Y yo creo que podemos hablar un poquito más sobre esto. Ahora que hablabas, estaba como imaginándome también parte de mi niñez. Bueno, somos la misma generación, el mismo colegio, el mismo salón de clases. Mi introducción al mundo del café, yo soy alguien que recientemente lo está adoptando, es a través del aroma que despierta. Entonces, en algún momento trabajé en gobierno cerca del Café La Habana, que está cerca de la Secretaría de Gobernación, y entonces era ese aroma, ¿no?, que embrujaba. Lo dejé ahí, nunca fui aficionado. De repente, uno de mis hijos, ¿no?, arquitecto, y entonces empiezo a entender, ahora que cuentas, de necesito estar enfocado, despierto, muy cafetero, mi esposa es cafetera, y entonces esos aromas en la mañana invitan. Me invitaron, caigo, ¿no?, y entro. Y hoy te puedo decir que una mañana mía sin café no es imaginable. No me imagino una mañana sin café. Y entonces me doy cuenta que no soy el único, que formo parte de una legión, ¿no?, de amantes del café. Y a la hora de seleccionar café, Eduardo, me encuentro con un camino que se bifurca, no se bifurca, se multiplica, en donde no solamente es un café, porque es la decisión, bueno, voy a comprar café, sí, pero ¿cuál? Entonces, la primera pregunta que ves, ¿en grano, molido? Ok, pues... ¿Qué tipo de molido? ¿Qué tipo? Bueno, pues de este. Muy bien, ¿de qué tostado? ¿De qué región? ¿De qué país? ¿En dónde se lo va a hacer? Entonces dije, no, al principio dije, no, pues ya no me dé nada, ¿no? Ya no sé qué escoger, ¿no? En ese mundo que hay, ¿por dónde empezar? Explícanos un poco qué alternativas, qué es lo que hay que saber como principiante, ¿no? Y ya después como experto, ¿qué es lo que hay que saber? Bueno, aquí hay dos fórmulas para verlo, ¿no? Uno podría ser, pues sí, tratar de llevarlo a una cuestión histórica, ¿no? Okay. Y tratar de entender, por ejemplo, por qué en México lo que había era café instantáneo, por qué aquí no había otra forma de café, por qué tomamos café en primera instancia y no té, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que tendríamos que hacer el análisis histórico para entenderlo, Okay. ¿no? En primer lugar, yo diría que pues México, por lo mismo de las limitaciones que tenían en cuanto a marcas, posibilidades y variedad, o sea, la tuvimos fácil porque no habían muchas opciones como hoy las hay, ¿no?, que te confunden. O sea, ahí había de pocas, ¿no? Y básicamente era el café instantáneo de la marca líder, que además era la misma marca que vendía alimento para niños y leche en polvo y las cosas más importantes. Y después ellos se diversificaron y sacaron un café como de cafetera, según ellos, un poco endulzado, otro café en el cual mi papá tuvo una participación importante en el descubrimiento de ese café, que es el café oro. Eso, si hay claro, oportunidad, sí. lo platicamos, o en otra ocasión lo platicamos. Y finalmente,
empezaron a jugar con los cafés instantáneos, a ponerle piloncillo y canela para empezar a imitar sabores de café de olla. Pero entonces nosotros estábamos un poco como en ese tema, ¿no? De tratar de tomar café, pues ¿cuál café? El que te tocara, ¿no? O sea, no, exacto, si ibas a una posada, en las posadas era muy común, o en las ferias de Semana Santa, que hubiera café de olla, en esta jarrita, en la que pues prácticamente hacían una cosa grande, ahí pues echaba el café molido directamente en una olla, no se filtraba, ¿no? Sino que todo se asentaba, pues una especie, ahorita vamos a empezar a hablar de los tipos de cafés, y aquí tenemos algunas máquinas más o menos para tratar de ilustrar esto, pero bueno, el café de olla, que es yo creo que sería la aportación mexicana, aunque seguramente en otras culturas también se hace, que es un café pues como americano, o sea, un café ligerito, sí, muy ligerito, pero que además, pues para que rinda más, ¿no? Porque el café era caro, pues se le ponían otros sabores como el piloncillo, la canela y mucho azúcar, sí, para que pues a lo mejor con un poquito de café pues saliera una olla grande, ¿no? Y entonces si ibas a cierto lugar te tocaba de ese, si ibas a una cafetería te tocaba el café filtrado, o sea, teníamos poca oportunidad de elegir. Cuando yo empiezo a disfrutar del café, obviamente la alternativa en México era usar jarra de café y café filtrado, empiezan a surgir algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, el café de Oaxaca, o el café de Chiapas, o el café de Veracruz. Y es donde empiezan a hablarte de la altura, por ejemplo, porque Veracruz es un estado muy complicado. Sí. O sea, déjame interrumpirte. Esto quiere decir que la industria del café en México no es milenaria, digamos. No, yo creo que es una industria. Hay algunas marcas, ¿no? Pues vamos a mencionarlas. Está, por ejemplo, el café legal, que es un café pues, que tiene muchos años, ¿no? Pero el café era más bien una cuestión pues, regional o muy local. Por eso querías tomarte un café veracruzano, había que ir a Veracruz, ¿no? Entonces te ibas a la parroquia, ¿no? En Veracruz, y ahí te servían un cierto tipo de café preparado de cierta manera, con cierta pues parafernalia, ¿no? No sé si llamarle turística, mezclado con leche, o sea, cada quien de alguna manera trataba de inventar su fórmula, pues con lo que había en la región, ¿no? Pero yo creo que la industria del café en México, la industria mexicana del café, no debe tener más de 30 años, y sobre todo cuando empezaron a ver créditos, ¿no? Y el fomento de las pequeñas empresas, el fomento de las cooperativas, y recientemente muy impulsado con todas estas ideas de producto orgánico, ¿no? Es cuando empezaron realmente a surgir la industria del café, ¿no? La industria del café como producción en México. Porque el chiste del café, voy a estar brincando de temas, espero ser elocuente, por un lado está quien lo siembra, por otro lado está quien lo transporta o lo hace llegar de un lugar a otro, por otro lado está quien lo tuesta, a veces quien lo mezcla, porque en ocasiones el chiste de un café, por ejemplo el café Illy, que es uno de los más populares italianos y de gran calidad, pues es una mezcla de 4 granos o 5 granos. Que no es italiano. Que no, o sea, en Italia no siembran café, pero sí lo compran, ¿no? Lo vigilan, promueven las economías de regiones como Brasil, ¿no? Algún país en la bota asiática o en la península arábiga, en África, ¿no? África. Combinan los granos, todos sí del mismo tipo, o a veces lo mezclan los tipos de grano, hacen el tueste, lo enlatan y lo venden con su marca. Y ellos más bien lo que hacen es garantizar pues, que siempre sepa igual, ¿no? Que tenga la misma calidad, y se empieza a convertir en algo semejante a lo que ocurre con los licores, ¿no? Que tienen pues catadores, ¿no? Que garantizan que el sabor sea el mismo, en fin. O sea, empieza a tomar algunas prestadas, algunas técnicas, incluso en un ratito vamos a ver cómo juzgar un café y van a ver que hay muchos aspectos semejantes a cómo juzgar un vino, que si la acidez, que si la astringencia, el aroma, el retrogusto, son cosas que se han tomado prestadas del mundo del vino, que ahora están en el mundo del café y que próximamente lo estamos viendo ya en el mundo del té, ¿no? Porque ahorita viene también una oleada, sobre todo para los jóvenes, del consumo de tés, ¿no? Un poco para llevarnos la contraria, como suele ser, de no tomar café, ¿no? Pero bueno, ya terminarán tomando café seguramente. Mientras tanto, volvamos al tema. Entonces, por un lado, en México fue productor de café, pero México no tenía la tecnología, pues, como para garantizar
Homogeneidad en la la calidad. homogeneidad, y en ocasiones para garantizar, por ejemplo, el café mexicano a veces no se exportaba porque no se podía generar la cantidad necesaria para que fuera atractivo para una empresa transnacional vender de ese café. O sea, se tendría que vender muy poquito y no convenía, ¿no? Entonces vinieron algunos italianos y franceses y holandeses, que son, por cierto, los holandeses creo que es el país número 1 de consumo de café en el mundo. Pues ellos vinieron a ver si desarrollaban a los chiapanecos, ¿no? O a algunos lugares en Veracruz o en Guerrero, pues para que produjeran café en grandes cantidades y fuera posible exportar el café. Hoy ya se exporta el café mexicano, ¿no? Recientemente que estuve de visita en Houston con Edgar, descubrí que Texas tiene una gran industria cafetera, pero ellos no producen café, pero lo compran, ¿no? Lo compran en grandes cantidades, lo tuestan, lo empacan y lo producen y lo venden con mucho orgullo tejano. O sea, son mezclas tejanas o lo saborizan, ¿no? Y entonces tienen sus especies, el Austin Pecan, me parece, o el Unas aberraciones. Exactamente, bueno, pero ellos así lo hacen y parece que se vende bastante bien, ¿no? Entonces, realmente ha sido algo muy interesante y me gustaría desviarme un poquito hacia Estados Unidos. Hace un momento decía que, pues, lo de llevar la contraria, pues habría que preguntarnos por qué el café americano, ¿no? Que obviamente es el que llegó a México y nos influye, como tanto nos influyen los americanos, ¿no? Y bueno, también nosotros somos medio hijos de múltiples padres, ¿no? Por un lado los americanos y por otro los europeos. Para la suerte de los mexicanos, todos los europeos que nos conquistaron son tomadores de café, ¿no? Tanto los españoles como los franceses en su momento, tomadores de café, ¿no? Los ingleses tomadores de té. Y eso es lo que te iba a decir. Según yo estaba enterado, a lo mejor tú tienes la historia correcta, que a los americanos les empezó la adicción por el café por separarse del té. Claro. Decir, ¿saben qué? No queremos tomar té porque el té es de los colonialistas, del país que nos independió. ¿Qué tomamos? Café. Entonces Pues, fue su opción. O sea, nace una politización de haber entendido. Mira. Y es que fíjate, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Por un lado, acuérdate, ¿cuál fue uno de los detonantes de la guerra de independencia o de la revolución de independencia de los americanos? El impuesto al té, ¿no? O sea, seguramente los que vivían en Estados Unidos bebían té. De pronto les ponen un impuesto y me parece que además de hacer una revolución de independencia y idear algunas cuestiones interesantes en temas de democracia y de república, bueno, de presidencialismo, etcétera, pues también ellos dicen, pues ahora les vamos a llevar la contraria y vamos a tomar café y no les pagamos el impuesto, ¿no? O sea, pase lo que pase, pues empecemos a tomar café. Pero además el café se convierte en algo muy portátil. Una ocasión también que estuve en el Álamo, en San Antonio, nos explicaba hubo una especie de festival y habían algunas personas, historiadores, disfrazados de personajes pues de los tiempos del Álamo y de la guerra entre México y Estados Unidos, pues sí, y en fin, David Crockett, todos ellos, ¿no? Y vendían souvenirs y aquel gorrito con la colita del mapache, todo esto. Y te contaban la historia, pero te mostraban, por ejemplo, decían que de ahí había salido el mejor fabricante de cuchillos y que a la fecha se sigue manejando esa marca de cuchillos. O sea, pues todo lo que se había creado en esa región, que por un tiempo fue un país independiente, ¿no? En la República de Texas. Y esta República de Texas, dentro de sus particularidades, pues fueron el camino del medio entre la conquista del oeste. ¿Sí? Lo que ocurría entonces, y ahí es donde tiene que ver los cuchillos, ¿no? Con el café, es porque los conquistadores, ¿no? Estos que vemos en las películas, pues que iban conquistando, iban apropiándose de las tierras, iban pues luchando contra los apaches y en las noches acampaban, ¿no? Y pues, construían un fueguito y se hacían un rico café. En realidad, ¿cómo es que tenían café, no? O sea, ¿cómo es que transportaban café? Pues es que ellos producían una especie de barrita, como si fuera un jabón, ¿no? Y en esta barrita de jabón, o sea, hacían café concentrado, lo secaban,
producían una tabletita, ¿no? Y luego en las noches agarraban y con el cuchillo raspaban ese como jaboncito, esa tablita de café en el agua y lo hervían y ya tomaban su café, ¿no? Café soluble. Entonces, exactamente, ahí es donde empieza este tema del café soluble, ¿no? De un café que primero se prepara, luego se deshidrata y luego se vuelve a hidratar. Entonces, esa parte es muy buena. Pero me quisiera ir un poquito más atrás. El café se origina apenas, se tienen rastros del café en el siglo XV, ¿no? O un poquito antes en África. O sea, realmente el café debutó apenas hace 500 años y pues se ha convertido en una bebida pues muy gustada, que está en todos los países, que tiene un negocio y una industria muy importante, equiparable tal vez a la de algunos vinos. Cuando el vino, pues nos queda claro que años antes de Cristo, pues se producía vino, ¿no? Ahora, el café también tuvo una época en que no era querido, pues en el momento que lo introdujeron en Europa, como que no lo veían con buenos ojos. Pensaba que era de infieles, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, pero fíjate qué curioso, porque justamente el café fue descubierto, por así decirlo, hacia el mundo occidental por unos monjes, ¿no? Cuando se empieza a conquistar los territorios africanos, conocen pues un mito o una historia o una fábula de un pastor de cabras de nombre Caldi, que era famoso porque tenía cabras que bailaban, ¿no? O sea, decía el cuento, ¿no? Que él tenía unas cabras que bailaban o unas cabras que tenían mucha energía, ¿no? Y corrían por todos lados. Y lo que pasa es que Cali descubre que sus vacas, o permite que sus cabras coman los frutos rojos del café, ¿no? Entonces las cabras pastaban ahí por esta zona de Etiopía, crece el café de manera natural, pues es el primer lugar donde se tiene conocimiento que se cultivaba el café, y las cabras comían de este café y se ponían, pues ya te podrás imaginar, ¿no? Feliz, entonces brincaban o dicen bailaban, ¿no? Entonces, pues los monjes requerían foco, ¿no? Y todo para pues, lo que hacían, escribir. Entonces, la aportación de este monje, y justamente de ahí el café moca, por cierto, pues tiene el nombre justamente en honor de los monjes, ¿no? Por su atuendo café, que es el color parecido. Este monje encuentra la manera de cómo esos frutitos convertirlos en una bebida, porque tener los frutos era difícil y se echaban a perder, sí, claro, y difíciles de masticar. Entonces dijo, no se podrán infusionar, ¿no? Para hacer un líquido y que se pueda beber, y es donde se empiezan a producir los cafés. Posteriormente ya lo tuestan, etcétera, ¿no? Una vez que se descubre y que se empieza a correr la voz de que hay un producto maravilloso que te hace bailar. Que te hace bailar, ¿no? Y bueno, pues el refresco líder contiene esto, o sea que cabras somos todos, se empieza a volver popular y se empiezan a llevar granos de un lado al otro, ¿no? Y pues como las rutas en aquel entonces las dominaban los árabes, ¿no? Hablo del siglo XV, pues obviamente los granos empiezan a llegar a la península arábiga y ahí sí se empiezan a cosechar, a cultivar, a sembrar, a cultivar, a cosechar. Posteriormente, cuando viene la conquista de América, se traen granos de café y se empiezan a cultivar también en América y se empiezan a hacer muchas variaciones, ¿no? Y se descubre que en América se da muy bien el café y se convierte en toda una industria, pero en realidad, de veras que es joven. O sea, tiene unos 500, 600 años esta industria y pues ha cambiado de manera importante. Interesante. ¿Cómo, o sea, hablaste de Etiopía, hablaste de industria, digamos, de esta cobertura? Y yo tengo la impresión de que este gusto por el café entró en una moda quizás de hace 10 años, en donde se sofistica no nada más desde el café, sino el empaque, o sea, todo lo que pueda representar, ¿no? Y entonces empiezan a haber más opciones de lugares, ya no solamente son para intelectuales, ¿no? Se abren estas plazas, se acompañan de alimentos y se genera todo un, déjame decirlo así, no es consumo necesariamente, porque no quiero hablar de eso, sino más bien es todo un rito alrededor del café, porque a mí me parece que el consumo del café es muy distinto
al consumo de otras cosas, muy parecido quizás al del vino, ¿no? Pero el café lo siento como mucho más asequible, ha llegado a más lados, ¿no? Representa más cosas. Y entonces, bueno, veo tengo lo que nos pones enfrente, ¿no? Distintas maneras de prepararlo. Entonces, como que dentro de las mismas posibilidades, el vino no tiene tanto. El vino no tiene esto, ¿no? El vino tiene una sola forma y puede ser moderna o no, ¿no? Puedes meterle máquinas sofisticadas, ¿no? Pero hay una sola forma. Fermenta, sube, etcétera, etcétera. El café no. Entonces, de repente lo ves preparado y lo ves varios instrumentos, que además son instrumentos que puedes tener en tu casa. Yo no puedo comprar nada para meter mis uvas y hacer mi propio vino en mi casa, no lo puedo hacer, ¿no? O no ahorita. El café sí. Entonces, todo este proceso y toda esta historia lo puedo tener en mi casa, ¿no? Y puedo escoger distintos granos, distintos... Eso me parece una maravilla, pero insisto en mi confusión inicial, pues, me sigue confundiendo. Entonces, a ver, si te gusta un café, ¿qué escojo? ¿Qué pido? ¿Dónde me acerco? ¿Por dónde empezarle? Bueno, pues yo había dicho cuando trataba de responderte esta pregunta y divagué hacia otros lados, al principio uno toma el café, pues que se te presenta, ¿no? Claro. Y bueno, y pues yo vengo de familia libanesa, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de que no solamente me encontraba a mi alcance el Nescafé, ¿no? Sino que también tenía la oportunidad de tomar este café que se prepara en estas jarritas, ¿no? Este café árabe o turco, le llaman muchos, pues que es el café que preparaban los beduinos, ¿no? Desde cuando menos el siglo XVI, ¿no? Podría decirse que es el original, tal vez, ¿no? Sí, claro, yo creo que la primera forma de hacer café, incluso el café se lo molían, pues, como se iba a consumir en pequeños pues, muelas, ¿no? O sea, como moler el ajo, o sea, en esos mismos artefactos, ahí es donde se molía el café. Y para facilitar la molienda, por eso se tostaba, ¿no? Empezó tostándose al sol, posteriormente ya se tiene pues, otra forma. Incluso los beduinos son famosos porque además lo hacen en arena, o sea, a veces la arena está tan caliente que eso sirve para... Ah, sí, wow. Sí, claro. O si no, ponen las brasas en la arena, ¿no? Entonces se tiene una forma de tomarla muy particular. Tal vez también por eso un poco la jarrita, ¿no? Que, para proteger el café de los granos. Entonces, aquí vamos a hablar del café más burdo que hay, pero al mismo tiempo el café más fuerte que hay, ¿no? O sea, si tú quieres tomar un café fuerte, porque voy a tratar de irte respondiendo a la pregunta. Tú dices, yo quiero tomar el café más fuerte posible. Para tomar el café más fuerte posible, lo que tienes que hacer es permitir que el café tenga el mayor contacto con el agua caliente, porque el agua caliente es la que arrastra los aceites del café y es lo que al final de cuentas pues, uno toma, ¿no? Entonces, en esta jarrita, lo que se hace es que se pone el agua, se pone el café, algunos le ponen azúcar y el café no tiene ningún tipo de filtrado. Aparte está el molido. El molido es extra fino, o es lo más fino posible. Vamos a hablar de los 3 tipos de molido. ¿Por qué pueden molido ser fino? más, porque es lo que permite que el agua mayor saque contacto. Más, sí, que permita que salga más. Exactamente, casi queda como talco. Y al mismo tiempo es lo que se va a sentar, ¿no? Porque este café primero se pone en calor y posteriormente se retira del fuego o de las brasas y se pone en una charolita. De hecho, los beduinos más precarios que presentan su café en charolita. O sea, para el árabe el café es un momento especial, ¿no? Entonces, aún en la mayor precariedad, se acompaña siempre con dulces, con galletas y se presenta con tazas lindas y en una charola, ¿no? O sea, no es como que se toma en vasito de cartón y se lo llevan. O sea, eso casi no sucede, ¿no? En Líbano, por ejemplo, a la cafetería que vayas te van a servir en una taza de cerámica. Es rarísimo encontrarte a alguien que utilice papel. Sí, o las tacitas de plástico, no hay manera, ¿no? O sea, no hay manera. Sí llegan a ver recientemente estas del vasito rojo, ¿no? Ya las hay chiquitas para café árabe, pero es muy raro. Entonces, aquí el café queda pues en todo su esplendor, ¿no? Es una infusión completa. Entonces, hay que permitir que el café se asiente, ¿no? Este polvito se baje y entonces ya servirlo con mucho cuidado para que no se vaya pues, el asiento, ¿no? ¿Hierve el agua cuando haces el Claro, café? de hecho hierve varias veces, ¿no? Hay toda una forma de prepararlo. Si quieren otro conexionistas, hacemos la técnica de cómo preparar el café árabe o turco o libanés, ¿no? Pero el chiste es que el café, esta es la manera más concentrada y más fuerte, porque el café estuvo cuando menos un minuto hirviendo, despidió todo su sabor
y no tiene ningún tipo de filtrado. Entonces, al ingerirlo, estamos tomando también partículas del propio grano, ¿no? Entonces, no hay café más fuerte que el café árabe o turco. Que son las que al final te leen Sí, te leen los pozos, ¿no? O los asientos que dejan pues unas marcas o unos rastros, ¿no? Ese sería como el café más. En segundo lugar, vendría el café italiano, voy a llamarle yo, o sea, lo preparé como por regiones, ¿no? Regiones del mundo, Sí. porque de alguna manera ellos idearon incluso la maquinaria, el estilo, el gusto por tomarlo, la forma, ¿no? Y lo heredaron en los pueblos cercanos, ¿no? Entonces los italianos toman el café express o el café italiano, lo va a distinguir porque esta cafetera utiliza la técnica de vapor de agua, pero no a presión. O sea, realmente pues esta jarrita, esta tapita, no cierra a presión. Entonces, lo que ocurre es que, voy a tratar de ponerlo en la cámara, es que se tiene en la parte de abajo, se pone el agua, aquí en esta recipiente se pone el agua, este es un filtro, ¿no? Se aplica, aquí se pone el café con molido fino, y entonces el agua cuando hierve sube en forma de vapor, ¿no? Pasa a la cámara de arriba, aquí tiene otro filtro, aquí tiene otro filtro que dificulta el paso, y finalmente cuando llega a esta cámara, pues por condensación se enfría y gotea y llueve, digamos, café adentro de esta jarrita, y así es como se hace el café expreso o el café fuerte. Este café y esta jarra lo usan en Italia, en España, en Cuba, ¿no? Me parece que en algunos lugares de Francia también, aunque los franceses hicieron también su invento, ¿no? Que ahorita voy a pasar con Este de muchos tamaños, ¿no? Exacto. Bueno, pues los tamaños es de cuántas personas, ¿no? Esta es una jarra de 2 tazas, porque también el café, tanto el turco como o el árabe o el libanés, como el italiano, el café italiano o expreso, se debe tomar en pequeñas cantidades. Voy a empezar a hablar también de los nombres de las medidas, ¿no? Claro. Por ejemplo, una taza pequeña como esta es para café expreso, pero esta taza puede tener hasta 70 mililitros. En realidad el café expreso debe ser de unos 30 mililitros más o menos. Si es de menos de 30 mililitros, hay quien lo toma de un poco menos, ese le llaman ristretto, ¿no? O sea, es el café más fuerte que puede haber, es prácticamente una nata, espeso, ese es el que se toman así en las mañanas y para lo que sigue, lo toman mucho en Francia y en Italia, ¿no? Y toman mucho ese café que es muy fuerte, el ristretto. Después, si utilizas 2 onzas de café, o sea, es un poquito más de volumen de agua, ya podemos decir que es un café expreso, ¿no? Y 3 tazas también es otro tipo de café expreso, ya como para mezclarlo o prepararlo, por ejemplo, para hacer café capuchino o para hacer otros tipos de café, ya se usa el café un poquito más diluido, 60, más o menos 70 mililitros, ¿no? Hablando en mililitros. Es la base para todas las bebidas. Es la base para las bebidas express, porque todas las bebidas express que conocemos parten de esto, ¿no? Y hay un nuevo americano que se llama expreso americano en estas cafeterías de la Sirena de 2 colas. Le llaman americano en Estados Unidos simplemente, ¿no? O en México le llamamos expreso americano, que quiere decir un expreso aguado. Es decir, se hace el café express y se le pone una cantidad de agua, tanta para que quede el volumen. Y entonces en estas cafeterías uno tiene 2 opciones, ¿no? Tomar café de tercera, que es tomar el café del calcetín, o el que le llaman café del día, pues que va a ser un café malo como el de la cafetería de la universidad, no, tomar el café expreso americano, que ya es un café degustable, y el secreto mejor guardado que existe en estas cafeterías es que ahí te ofrecen la prensa francesa. La prensa francesa es este dispositivo en el cual se llena de agua, se pone a hervir el agua, incluso algunas prensas se pueden poner directamente sobre el fuego o algunas se pueden poner en el microondas y después se pone el café, pero aquí sí tiene que ser el molido grueso, ¿no? El molido grueso, hay quien dice que fino o medio, lo correcto es que el molido sea grueso. ¿Por qué? Porque aquí va a ser una infusión, o sea, el agua va a estar, vamos a decir que esto, de aquí han de haber sacado la idea del café de olla, ¿no? Necesitas que el café esté solo roto, digamos, para que suelte el vapor, el aceite, perdón. Porque no hay vapor, aquí no hay un vapor o agua que arrastre, como en el café americano, sino que aquí va a estar la partícula dando vueltas,
¿no? Y entonces tiene que despedir pues, el aceite y pues necesita estar solo roto, ¿no? Y además, cuando se muele mucho, a veces se queda el aceite pues, en las muelas, ¿no? Del molino. Ahora, yo cuando lo preparo en francesa, primero pongo el café y luego le echo el agua. También puede ¿Sí? ser, o sea, el chiste es que el agua va a estar 3 minutos, ¿no? Según dicen los que saben, debe estar 3 minutos, pues la infusión, ¿no? Las partículas dando vueltas. Normalmente la tapita se pone de esta manera y en esta cafetería te entregan la prensa con un reloj, ¿no? Una cuenta regresiva para que llegue a 3 minutos. Cuando llega a 3 minutos, entonces bajamos el émbolo y el émbolo tiene un filtro que lo que hace es provocar que las partículas, y de ahí también la importancia que sean gruesas, para que bajen, porque si son finas o medias, muchas partículas se van a quedar arriba y va a quedar una especie de café entre lo que debería ser un café árabe, ¿no? Y un café americano. Y eso nosotros no queremos eso. Obviamente, pues como aquí estamos hablando de mucha cantidad de agua, de poco tiempo, el agua va perdiendo temperatura conforme va pasando el tiempo, no podemos esperar un café muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso estoy hablando del más fuerte, que es el turco o el árabe, al expreso, que por cierto en máquina, el expreso en las maquinitas donde se pone pues esta manijita y todo, ahí sí es pura presión de vapor. Entonces todavía queda más fuerte, o sea, es un café muy, muy fuerte. Pero esto no lo hace nada mal. Luego vendría la prensa francesa da un café con propiedades de fuerte, ¿no? Es un café fuerte, más que el americano, pero pues es un café, ya no es fuerte, ¿no? Ya es un americano plus, digamos, ¿no? Está entre el americano y el expreso, cuando usas la prensa francesa. Pero te decía yo que en estas cafeterías el secreto mejor guardado es que puedes pedir una prensa francesa. Sí. Mucha gente no la pide por el precio, porque es cara, pero no, en realidad es barata porque la prensa es para dos, ¿sí? Para dos al menos. Pero a lo mejor te tratan como persona, te entregan tarros de cerámica, te lo llevan a tu mesa, o sea, tú lo pagas, te vas a sentar y una persona va y te entrega la prensa con el reloj y los tarros para que esperes, lo bajas, ¿no? Esperas un poquito para que se asiente y lo sirves. Entonces, lo bebes, lo disfrutas, aunque es una cafetería de esas de Seattle, del imperio, ¿no? Del imperio de Seattle, de las montañas ¿no? De Seattle, pero ahí es donde te dan trato de gente, ¿no? Pidiendo esta prensa francesa. Y lo que se ha puesto de súper moda, y aquí es un triunfo para el café, es que ahora los japoneses toman café. Y conste que lo estoy trayendo a colación porque los japoneses típicamente son consumidores de té, sí, ¿no? Sí, y muy consumidores de té, pero resulta que el café se ha vuelto una completa moda y locura. Y ellos han desarrollado, pues tendrían que ser los japoneses, este invento, que es una maravilla. A mí me tocó ver algunas de estas en laboratorios de química, o sea, algunos profesores de química las fabricaban, ¿no? De hecho, mi papá en este proceso en el que desarrolló el café oro, utilizó algo de esta tecnología, pero bueno, ahí se usaban algunos enfriadores, en fin, otras cosas. Pero esto es una técnica que se llama de sifón, sí, y al vacío, ¿no? O sea, esto es japonés. Sí, esta es la clásica cafetera japonesa, cada vez las vamos a ver más. Seguramente en México pronto vamos a encontrar lugares en los que te sirvan café de este tipo. Sinceramente no tengo mucha experiencia consumiendo este tipo de cafés. Esta me la acaba de regalar mi hija por mi cumpleaños, sí, y no la he usado porque no tenía claro si era una artesanía, o sea, o es funcional, ¿no? ¿Es adorno o funcional? Sí, o sea, no sé si era adorno o funcional. Es muy divertido porque además o sea, es completamente geek, ¿no? Es un mechero de Bunsen, ¿se acuerdan, no? Sí, sí. Entonces es un mechero de Bunsen, sí, le pones su alcohol, tiene pues aquí le sacas su mecha, lo enciendes, ¿no? Y a través del calor, lo que haces es que previamente llenas aquí arriba con café, entonces ocurre algo similar a lo que pasa con el express, sube el vapor, ¿no? Y aquí se decanta, pero ocurre un fenómeno muy chistoso. El café no va a bajar porque se crea un vacío. El café no va a bajar y se va a quedar aquí hasta que retiras el mechero.
Cuando retiras el mechero, esto se empieza a enfriar y entonces es cuando el café finalmente baja. Entonces tú lo puedes dejar suspendido de este lado. Entonces se convierte algo como de lo mejor de todos los mundos, porque tiene un poco de esto, un poco de esto y un poco, tiene un filtrito adentro, un poco del filtro de la cafetera americana, ¿no? O sea, es un poco de evaporación, condensación, sublimación. Es un poco de filtrado, ¿no? De café filtrado y es un poco pues de arrastre por vapor. Entonces, está muy interesante la propuesta de la cafetera japonesa, pero sobre todo, pues yo quería dejar el testimonio, ¿no? De que los japoneses se están convirtiendo en importantes tomadores de café, cuando tradicionalmente los asiáticos en general y los japoneses en particular son tomadores de café, de té. Pues ya están en Amazon. Sí. Un par de geeks, luego nos fuimos a buscarlo. Y estoy viendo esto, el Aeropress. Hay incluso algunas cafeteras portátiles para hacer. Sí, para los hombres que van a acampar, que inclusive te venden tu molino portátil para una sola taza, y estoy viendo esto, o sea... Sí, hay unas cafeteras portátiles que prometen que hacen un expreso. El chiste del café express, porque de todos, a mí el que más me gusta es el express. Claro, el café árabe tiene su lugar especial, ¿no? En tu corazón. No, pero no solamente en mi corazón. Lo que pasa es que el café árabe sí es peligroso, es decir, no lo puedes tomar demasiado. Yo tengo algunos parientes, ¿no? Que sí toman todo el día café árabe. Sinceramente, para mí sí es demasiado. De hecho, a ellos cuando los invito y les doy a probar mi mejor café expreso, me dicen, americano. No, o sea, para ellos todo el café que no es árabe es agua de calcetín. Es casi agua de calcetín, exacto. Pero bueno, ellos, el chiste de un buen café árabe es la nata, ¿no? Creo que la nata es de las cosas más sabrosas que hay. El problema es que en la jarrita solamente se produce un poco de nata en la parte de arriba y casi siempre una persona es la que alcanza nata. Para servirlo, normalmente las tías, ¿no? Agarran una cucharita y le ponen un poquito de nata a cada taza y luego sirven el café, pues como para que a todos les toque un poquito, pero en realidad, exacto, en realidad pues hay que usar una jarra pequeña y hay que estarse haciendo café y haciendo café y haciendo uno por café, uno. Lo cual se vuelve muy incómodo, aunque ya estoy tras la pista de una cafetera de una taza o dos tazas automática de café árabe. O sea, que lo hierve y lo prepara en 1 minuto y medio. Eso es lo que estoy viendo, ya la tengo localizada. Vamos a ver en un futuro. Yo tengo una eléctrica italiana. Sí, de hecho, que es una maravilla, es como esto, sí. Pero en la parte de abajo tiene pues como los kettles, ¿no? Sí. Que se electrifica esto, se calienta y funciona. Y es transparente la parte de arriba, ¿no? Sí, maravilloso. Sobre todo transparente para que lo veas funcionar, ¿no? Pero bueno, sí, se va. Yo se la compré por ti, porque tú me presumiste y dije, no, yo no me quedo atrás. Presumí una. Claro, sí, de hecho me ofreciste conseguirme una, pero todavía no es el momento. Aquí el caso es que el café express tiene esa nata, es eso que le caracteriza, ¿no? La parte de arriba que es un poquito ese aceitito y le da un sabor y un aroma especial, y además es lo que te permite juzgar un buen café, pues por cómo se cuelga, ¿no? Haciendo un símil del vino, ¿no? Del cuerpo, cómo se cuelga y la limpieza de la taza. Entonces es importante la nata. Jamás vas a tener nata en un café americano, nunca en la vida. No vas a tener nata en un café, en una prensa francesa, pues en este dispositivo japonés, no vas a tener. Tú sí pones la francesa. ¿Mande usted? Yo sí lo he hecho en la francesa. ¿Y sí te llega a salir nata? Pero hay que hacerla con, lo que pasa es que yo me preparo la francesa con café molido express. Entonces sí lo hago cargadito, entonces sí sale con nata las 2 tazas que hago, porque hago una de estas, pero nomás hago 2 tazas. Las 2 tazas me salen con nata. Pues lo tengo que probar porque yo lo he intentado y no me ha logrado salir. Y es para mí una de las partes más... y el agua hirviendo, o sea, está hirviendo rumba. Sí, así tiene que ser. Ya troneros. El problema es que exacto, pero el problema es que el agua empieza a perder instantáneamente temperatura, ¿no? Bueno, el caso es que la nata solo la vas a poder tener en el expreso y en el árabe, y de ahí, por eso el expreso se ha vuelto tan popular, ¿no? Ahora hay unas máquinas maravillosas que son de un solo botón, ¿no? Y te van preparando taza por taza, ¿no? Lo cual también es una ventaja interesante contra las de jarra, ¿no? Las de drip o las de goteo, porque en el goteo pues tienes que preparar una jarra y normalmente se desperdicia, es un problema. En cambio, en estas nuevas cafeteras express lo vas haciendo, o sea, es uno por uno, en demanda, ¿no? Como lo vas necesitando, son tazas siempre únicas, entonces siempre todas van a tener cuerpo, aroma y
y nata, o sea, todas las propiedades juntas, ¿no? Entonces, ese es lo que lo vuelve especial el café express. Y el café express, o sea, el café árabe siempre sabe igual, o casi siempre sabe igual, tiene muy pocas variantes, por ejemplo, agregarle cardamomo en el molido, tiene muy pocas variantes. En cambio, el café express tiene demasiadas variantes, ¿no? Hay cafés que son afrutados, hay cafés que son amaderados, hay cafés que te dan toques ahumados, ¿no? Entonces ahí es donde ya empiezas a jugar un poquito más con qué café escoger, ¿no? Regresándome a la complicación de esta pregunta que decía Edgar, ¿qué café me pido? Pues cada taza de café puede ser una experiencia diferente, ¿no? O sea, si quiero, digamos, degustar poder acercarme a lo que debe ser el café, o sea, en términos de algo casero, lo mejor es, o sea, si no tengo una máquina express, la cafetería italiana. Sí, me parece que sí. Eso es, ¿no? O una prensa francesa a las regadas con, ¿no? Con todo el café y No, pero sí queda mejor en la italiana. Si quieres así fortaleza y la natita, es o sea, la fuerza. más bien, poder decir, bueno, a esto sabe el café, ¿no? Sí. No confundirme con el agua, que podemos. Ahora, esa es una, porque me parece que es como una ecuación de muchas partes, ¿no? Sí, como Entonces ya tengo quizá estamos empezando por la herramienta, ¿no? Al café, ¿no? Hablabas de varios molinos. Entonces, salvo esas, comentabas, creo que estábamos fuera del aire, comentabas la excepcionalidad de ciertos cafés que te sorprenden porque el tipo de tostado no corresponde al sabor que te debe dar, entonces eso es como que agradable. ¿Cuál es el molido normal, digamos, no normal, el molido que yo podría escoger si quiero realmente saborear el café? El molido y el tostado. Lo que pasa es que no es tanto como opcional, ¿no? Okay. Digo, acá hay un debate, en particular con la prensa francesa, entre si el molido debe ser grueso, mediano o fino, ¿no? O sea, en la prensa a lo mejor puedes usar de los tres y vas a tener resultados diferentes. ¿Ah, sí? Sí. En el café, por ejemplo, en el filtrado, no puedes usar molido fino porque se te va a ir todo. Sí, se va todo para abajo. En esto también, ¿eh? Exacto. Entonces, por eso es de acuerdo a la forma de preparar el café, es el tipo de molido, porque es el necesario, ¿no? De igual manera, si tú pones aquí el tostado medio, o el molido medio, pues nunca va a arrastrar, ¿no? Entonces, por eso, siempre que son expreso o el café árabe, molido fino. Debe ser molido fino. Esto sí es como una regla de dedo. En mi opinión, en prensa francesa tiene que ser molido grueso, y en las jarras, en las americanas, ¿no? En las de infusión por filtrado, depende, ¿no? Si tienes filtro, hay algunas que tienen un filtro de lámina muy fino, ahí cabe muy bien el molido medio, pero en algunas, en las de papel, en las que tienes un filtro de papel y el agujero donde se va lo de la taza, yo recomendaría mejor usar molido grueso, ¿no? Molido grueso, eso varía, y bueno, en lugares donde se puede comprar el café en grano, que te venden mucha variedad y de regiones y de tipos de tostado, como este club de precios que tanto me gusta, hay en la caja, saliendo de las cajas, está siempre una máquina para molerlo, si no tienes molino en casa, y ahí tú puedes optar por múltiples grosores, ¿no? Incluso algunas tienen 6 tipos diferentes de grosor. Yo digo que son 3, hay quien dice que son 4, ¿no? O sea, fino, medio molido, mediano fino, mediano y grueso, ¿no? Pero hay quien te puede decir fino y extra fino. En fin, lo importante, Edgar, va a ser el tostado. En primer lugar, el tostado, y posteriormente ya podemos empezar a jugar con las regiones y el tipo de café, ¿no? El tostado, para un café express, con un tostado medio debería de bastar, ¿no? O sea, también en tostados, me voy a ir a lo sencillo, hay 3 tipos de tostado, que es el bulk, o el tostado claro. Es muy difícil de conseguir, es raro encontrar cafés bold, ¿no? O cafés de bajo tostado, porque normalmente no tienen sabor. Son sabores dulces, ¿no? O necesitas técnicas muy complicadas para que realmente les saques sabor. Entonces, son difíciles de encontrar, pero pues vale la pena siempre estar abierto a probarlos, ¿no? Lo que vas a encontrar normalmente son tostados medios, ¿no? Y ahora sí que igual que en otros lados, van a haber medio bajo, medio o medio alto, ¿no? O sea, como que puede haber un tostado medio o un medio tostado, ¿no? O un tostado oscuro, ¿no? O bien tostado. Y a veces los tostados dependen mucho del tipo de café y del país.
¿no? Del que se tome, y también en ocasiones si el café es orgánico o es un café pues no, con técnicas de fertilizantes y pesticidas, ¿no? O sea, ahí también puede jugar eso un poco. También hay mezclas de cafés, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, el café árabe debe tener un porcentaje, 3/4 de un tipo de café que por lo regular es una mezcla arábiga, ¿no? Y lleva un 25% de este café joven, que incluso no se logra partir el grano en dos, pues que es más joven y más amargo, más agrio, ¿no? Entonces, y ese a veces no se tuesta tanto, no se logra tostar tanto, porque también con el tueste se parte o se quiebra el café. Sí. Entonces, normalmente va caracolillo con un poquito de tlanchuela, ¿no? ¿Eso es tipo de café? En México sí son el caracolillo, es este café que queda como un poquito pegado, ¿no? Y la tlanchuela, que es la bichuela normal, ¿no? Bueno, son los nombres que en México normalmente pues piden. Entonces, si tú vas al Café de La Habana o al Bola de Oro o al Jarocho, todos estos cafeterías que ahí mismo tuestan y venden su café, y tú quieres mezcla para café árabe, normalmente pides 3/4 de caracolillo, perdón, 3/4 de tlanchuela con un cuarto de caracolillo, ¿no? Pero puedes pedir mitad y mitad, pues cada quien, ¿no? Tiene su Yo el gusto. café Mir, y ahí pedía también mi Así es. mezcla árabe. Muchas veces ahí tú pides la mezcla de la casa y es esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Sí. Pero hay quien le pone más, quien le pone menos, quien le pide que le agreguen un poquito de Y se vale jugar, ¿no? Como y que se vale jugar. Como que O sea, dices, vamos sí, a ver qué sabe este, el otro. exacto. Es cuando llegas a lo tuyo. Pero además yo te diría, ¿y de cuál, no? O sea, ¿de cuál caracolillo, de cuál canchola? ¿De Chiapas, de Oaxaca? Incluso en Veracruz, o sea, no podemos hablar de café de Veracruz, porque no es lo mismo el café de Orizaba que el café de Coatepec, Claro. ¿no? O sea, son cafés bien diferentes. Bueno, Veracruz en particular, pues tiene varios climas y varias geografías, ¿no? O sea, Veracruz es un estado que corre en el Tiene norte, 3, norte y sur. y está en el centro y está sur. en el, o sea, tiene diferentes climas al mismo tiempo y diferentes alturas. Entonces, realmente, pues, yo siempre digo que Veracruz es como un país, ¿no? Y, y tiene más o menos la superficie de Japón. Entonces, imagínense todo lo que se puede encontrar en Veracruz. No, realmente, pues no todo es el café de la parroquia. En Coatepec hay muy buenos cafés. A mí el café de Coatepec me parece extraordinario. Y recientemente Chiapas ha levantado la mano. O sea, el café típico era veracruzano o el Oaxaca, ¿no? La Sierra de Puebla también. Sí, algunos lugares, pero Puebla pues, cercano, ¿no? A Veracruz. Veracruz. O sea, Sí, claro. sí, Sí, del otro lado de las la partes sierra. cercanas exactamente es donde en Puebla se da un buen café. Guerrero lo han intentado y mira que ahí hay altura y se dan muy bien las hierbas, ¿no? De todo tipo, pero por alguna razón pues, no han querido. Geográficamente es muy difícil. O tal vez O los metros cuadrados convienen más ya para están otro ocupados. tipo de cultivo. Para ¿no? otro tipo de cultivo. Exacto. Que es un poco más adecuado. Ahí sí les quedo a deber porque no he probado mucho. Pero el café es tan noble que hasta en el Distrito Federal yo he visto matas de café que dan. Entonces, realmente en todos lados, y la Ciudad de México tiene una altura privilegiada. Alguna vez escuché a alguien que se dedicaba a vender equipo y maquinaria para el campo, decir que fue un error haber hecho una ciudad en el Distrito Federal, que porque aquí era una zona de cultivo natural. Me decía él, llueve todo el año, tiene una altura maravillosa y la tierra es negra. O sea, todo el Distrito Federal debería ser zona de cultivo. No sé, ¿no? La culpa tal vez la tendrá Huitzilopochtli, pero pues, ni hablar. Pero aquí en el Distrito Federal se puede dar el café. Vamos a meterle controversia a este tema. ¿Qué opinas de las cápsulas? Bueno, las cápsulas, Edgar decía muy bien que el café se ha ido sofisticando. Yo diría, se ha ido reivindicando. O sea, el café tenía fama de ser una bebida barata, ¿no? O sea, por eso hasta a los niños les daban café. El café era barato, una cucharadita de café instantáneo y vámonos, ¿no? Creo que presumen que la botella da 200 tazas, en fin, ¿no? Pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una bebida incluso cara. Que los de la Sirenita fueron los encargados. Yo les doy dos méritos. Uno, repopularizarlo. Claro. Porque creo yo que ahorita en Estados Unidos esa euforia del café que tiene 20 años es gracias a Starbucks, no otra cosa. Sí, mira, en México algunas cafeterías tradicionales, como La Habana y todas estas,
Pues lo intentaron, pero igual, de una manera muy miope, ¿no? Sí. O sea, la gran variedad era Chiapas, Pluma, Oaxaca, Veracruz, ¿no? Y ya, o sea, realmente tostado medio o oscuro, o sea, realmente Sí. no habían tantas opciones. Fue Starbucks quien te empezó a ofrecer cafés del mundo. Además, como una empresa, como ellos se dicen, socialmente responsables, pues además procuraron empezar a desarrollar regiones en Brasil, en México, ¿no? En varios lugares de México, para que se desarrollaran los productores de café, eliminaron un montón de intermediarios y pues tienen, yo creo, mucho éxito en presentando cafés al mundo, ¿no? O sea, realmente sí se pueden encontrar cafés decentes, ¿no? De buena calidad. Especialmente, por ejemplo, el Chiapas que venden en Starbucks es uno de los mejores cafés. Tú, cuando pides un express, normalmente te piden, te preguntan si quieres el clásico, que es el tostado Sí. francés o el French roast, o el de especialidad, que cada mes o cada cierto tiempo lo van rotando, ¿no? Entonces, de repente te toca de Colombia, Sí. o te puede tocar. Pero cuando yo nunca lo pido, siempre pido el French roast porque es, bueno, es muy bueno. O sea, pero cuando hay Chiapas, ahí sí pago el plus. Porque ese café es extraordinario, el que te venden en... De hecho, es muy difícil conseguir buen café de Chiapas porque casi todo ya lo tienen pues acaparado, Starbucks y otros más, ¿no? Claro. Que lo producen. Ya lo vieron, no le pongan leche a ese café que se toman en Starbucks, no tomen leche caliente, que te cobran muy caro por tomar leche caliente, tomen café, aquí nos está diciendo la mejor forma de llegar a un Starbucks. Sí, claro, claro. No, o pues, si te gusta o no lo quieres tan fuerte, sí le puedes poner un poquito de half and half, ¿no? Sí, pero eso que sirven como capuchino, pues es leche caliente con sabor a café. Claro, no, si vas a tomar capuchino, pues que te pongan del que sea, ¿no? Sí. Y si aparte va a ser saborizado, macchiato. No. Ahí sí si te echan una cuchara en Nescafé, ni cuenta te vas a dar. No, el chiste es tratar de disfrutar el café como está. Entonces, exacto, independientemente de la fantasía, o sea, yo quisiera apartarme de esa parte, que debe ser un buen negocio, no, especialmente en tiempo de calor, beber esos cafés helados, sí es, o sea, yo sí los pido, porque el café es rico y realmente, o sea, son muy refrescantes. Pero, prefiriendo el café americano, en el peor de los casos, o el expreso, tienen buenas alternativas, pero sobre todo el mérito, como tú bien lo apuntas, es presentarte los cafés del mundo, llevar a México, a Estados Unidos o a otros países donde hay Starbucks, a Europa, y también traernos cafés de otros lados. En México, por ejemplo, tiene mucha fama el café colombiano, pero no todos los cafés colombianos que llegan a México realmente son buenos, ¿no? En cambio, pues un Colombia Supreme que te puede ofrecer esta empresa, pues sí es un café bastante destacable, ¿no? De igual manera, algunas tiendas... Pero bueno, regresémonos a los cápsulas, perdón. Claro, Ahí perdón. empezamos. Sí, Bueno, sí. Ok, ahora, vamos a hablar de economía, ¿no? Si tú te compras un frasco de café, más o menos te cuesta 50 centavos una taza de café, ¿no? Sí. Y estoy siendo generoso, ¿no? Sí. O sea, lo que te cuesta la cucharada de café, el número de tazas que te rinde y lo que vale el bote de café, ¿no? Aproximadamente 50 centavos, probablemente un poco menos. Es una bebida muy económica, ¿no? Creo que ya ni monedas de 50 centavos hay, pero te pueden dar de cambio una taza de café. Entonces, el café más barato que hay, el que vas a encontrar instantáneo, va a ser muy barato. Ahora, el café americano, más o menos se requieren unos 3 gramos de café para una taza, ¿no? O sea, tú le pones la medida de café y más o menos te rinde el doble que un café express, ¿no? Entonces, con la mitad de lo que sería un café express, haces una taza de café americano con un sabor decente, digno, ¿no? Y aparte, pues hay algunos equipos como los que tienen en los restaurantes que mencionaba, que además lo recirculan y entonces le sacan al café, bueno, algunas incluso sí con presión, con algo de presión de vapor, ¿no? Es una especie de combinación. Y bueno, hay quien dice que pues, le ponen también granos de garbanzo quemado, en fin, hay cosas que no me consta, pero bueno, tú puedes abaratar mucho la taza de café. A los que nos gusta prepararnos el café en casa, de lo que podemos hablar es de un café digno, cuesta más o menos voy a hablar en dólares para que este programa haga sentido. Exacto, en el tiempo, ¿no? Y aparte, en el tiempo perdure, ¿no? El precio, unos $10 en México te puede costar un kilo de café decente. En Estados Unidos
es lo que cuesta una libra de café, ¿no? Entre 12, 14, incluso 16. O sea, en Estados Unidos el café cuesta el doble. Nosotros somos súper afortunados Sí. porque en México se producen grandes cafés, pero también llegan grandes cafés a muy buenos precios. Ujú. Claro, hay cafés de $200 el kilo. Y no me refiero al café que se comen los animalitos estos, Y ¿no? que lo regresan. Que por cierto, no solamente hay Que dan la vuelta. del mamífero este, sino también hay un café que ocurre el mismo proceso, pero con elefantes, y es todavía más caro. O sea, el de los marsupiales estos cuesta $200 más o menos el kilo, el de los elefantes 600, ¿no? Yo creo que sí ha de dar más miedo recuperar el café. Es más trabajo. Pero bueno, yéndonos a los cafés decentes, o sea, un café importado bueno, no debe de costar más de, no debería de costar más de, no sé, $60 el kilo, ¿no? No debería de costar más de eso. Ya estamos hablando de cafés italianos, realmente italianos, ¿no? Porque en realidad son mezclas que ellos hacen y tuestan y distribuyen, no se debería pagar más. Pero la verdad es que en México por $10, aproximadamente 10, 12, $14, puedes comprar un kilo de extraordinario café. Déjame aterrizar, porque desafortunadamente yo soy el que se tiene que ir. Bueno. Entonces, nada más déjame ver la cápsula. El tema es un tema de cobrar más una pequeña cantidad. Esa es la idea. Y la otra pregunta es si es un tema de economía y de sacar más dinero por menos café. Y la otra es la calidad del café que te da. Es que esto es muy interesante porque si tú, las máquinas totalmente automáticas, Ajá. ¿no? Y siguiendo, les prometo que ya voy a terminar con esta disertación del precio, más aproximadamente te va a costar unos 3 pesos con 50 centavos, ¿no? Una taza de café comprada de 1 kilo de café en grano, molido y preparado en casa, ¿no? Sigue siendo un precio muy atractivo, muy económico, ¿no? En cambio, la cápsula te va a costar aproximadamente 20 pesos prepararte un café en tu casa. Sí. Entonces, sí hay un diferencial de precio bien interesante. 6 veces. Ahora, la calidad de los cafés de cápsula es semejante a la que te da una máquina full automatic, lo debo reconocer. Okay. No, especialmente, como en todo, hay máquinas muy buenas, o sea, todas las venden con la marca de Nestlé, pero algunas son fabricadas por DeLong, otras son fabricadas por Krups, o sea, hay diferentes fabricantes de cafeteras. Y las DeLong o sea, tienen la barata y tienen la más o menos y la muy buena. Y entonces hay cafés igual las Krups. No, o sea, me refiero, las Nespresso no las fabrican Nestlé, sino que se las maquilan. Entonces, no. Pero son las mismas marcas que fabrican las Full Automatic. No más que una Full Automatic buena te va a empezar a costar aproximadamente 12,000 pesos, unos 600, $700. Y pero una cafetera que realmente valga la pena, pues vas a tener que invertir tal vez unos $1,200, unos $1,000. En cambio, una Nespresso pues te puede costar 100. ¿Qué pasa si tú multiplicas el número de tazas que tomas durante un año? Durante un año, yo he hecho el cálculo y no pasa de un año, contra hacer el café en tu casa. Aproximadamente la máquina de café, o sea, si tú divides el número de tazas que te hace la máquina de café y lo que te cuesta y bla, más o menos una taza de Nespresso te va a costar unos 22 pesos después de un año de hacerte cafés, y en una Full Automatic vas a estar por el orden de los 16, 15 pesos. Ya la distancia ya no es tanta, porque el precio de la máquina es muy alto. Lo que te quiero decir es que las cápsulas son caras, pero las máquinas son regaladas. Para la calidad y el tipo de café que te dan, son regaladas. O sea, lo que te cuesta una máquina de Nespresso equivale a muchas máquinas de calcetín. O sea, realmente vale la pena. La enorme ventaja del uso de cápsulas es que tienes una gran variedad. O sea, un día puedes tomar de uno, otro día puedes tomar de otro. Entonces, todos los días puedes tomar un café diferente o puedes tomar cafés diferentes a lo largo del día, de diferente sabor, de diferentes strength, ¿no? Fuerza o distinto lo que quieras. En cambio, en estas cafeteras, pues normalmente compras 1 kilo de cierto café y te lo vas usando. O como yo le hago de repente, que le echo un poquito, no lleno el receptáculo de granos, y entonces pues le voy cambiando, pero normalmente no puedes cambiar tantas veces, ¿no? Entonces, ciertamente las máquinas de cápsulas sí te dan una cierta versatilidad, pero al final te van a costar más caras, ¿no? Ahora, pero entonces es la contradicción que me han dicho algunas veces.
Me sale más barato que el Starbucks. Pasado el año, claro. Sí, pero el precio llega a ser semejante en algunos cafés de especialidad. Ahora, claro. Pasado el año, porque que conste que yo dije que un año, ¿no? Sí. Pasado el año, la máquina full automatic se empieza a convertir en una verdadera inversión. Y si tomas en cuenta que la duración de las cafeteras más o menos podríamos decir que es la misma, ¿no? Incluyendo conceptos de obsolescencia programada, etcétera. O sea, yo las máquinas que he tenido sí me han durado 6, 7 años sin problemas, ¿no? Llega a ser muy conveniente. O sea, yo estimo que, yo siempre presumo que aquí en mi casa se puede tomar el mejor café de la Colonia del Valle y más o menos el costo que yo estimo es de 7 pesos por taza. Okay. Más o menos. Entonces, contestado. En mi opinión, exacto, es la tecnología ganadora, ¿no? Muy bien. Oye, Lalo, necesitamos una segunda dosis de esto porque yo estoy dejando muchas cosas en el tintero, no sé tú. No, a mí, o sea, nada más me contestaste, yo ya sé por lo pronto, ¿no? Qué tipo de tostado y en qué máquina, me falta qué país, qué región, qué combinación. Hay mucho de lo que se puede hablar. Sí, claro. Muchísimo. Sí, de la degustación también. Cómo degustarlo, ¿no? Cómo verlo, por supuesto. Sí. Bueno, entonces, pues te comprometemos para otro, ¿no? Sí, con mucho gusto. Sale. Muy bien. Oye, redes sociales, algo que te podamos seguir, que podamos conectar contigo. Pero... Claro, bueno, pues a mí me pueden encontrar en cualquier red social en la que esté, como Lalo Nader, @LaloNader. Y también me pueden buscar en mi página, ¿no? De stotal.com, que es la empresa. Y bueno, pues aunque habla de lo que me dedico principalmente, que es al tema de consultoría en sistemas, pues ahí me pueden dejar también un mensajito, ¿no? Sí, a ver, contraten a Lalo y también les den un buen café. Y próximamente en un blog que nos va a escribir sobre café, el buen Lalo. Sí, ¿no? Café y filosofía, para que no. Estaría padre, ¿no? Ándale, vamos a echarnos ahí unos... Sí, me gustaría terminar diciendo algo que me enseñó mi tío, ¿sí? Que el café es el licor de los árabes, ¿no? Y él lo decía como dando a entender que él prefería tomar café a tomar licor. Pero realmente la palabra café ya la palabra café es una deformación de una expresión que quiere decir el vino de la habichuela, ¿no? O sea, la palabra café en realidad quiere decir el vino de la habichuela. Entonces, cuando mi tío Jorge decía que era el licor de los árabes, no se equivocaba, ¿no? Porque desde hace 700 años se reconoce al café como el licor, como el extracto, el vino de la semilla de la habichuela del café. Muy bien. Magnífico. Muchas gracias, Lalo. Gracias. Muchas gracias por tu hospitalidad, por tu café y por tu charla. Gracias a ustedes y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Están viendo nuestras redes sociales de Conexionistas en pantalla y recuerden, también tenemos todos los podcasts en iVoox y en Spotify. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.